Realmente va a ser muy difícil avanzar si en realidad la gente está presente en sala, pero no está escuchando la clase, y abandona su computadora o se va y deja de escuchar las clases. Y en realidad no es obligatorio asistir a clases porque cada docente hará de su clase lo que piense tiene que ocurrir para que ustedes aprendan mejor, pero sin embargo se requiere que el respeto de quienes asisten a una clase se evidencie en el tema de requerir, por ejemplo, o abrir cámaras y cerrar micrófonos, etcétera. El ruido es muy importante cuando se abre un micrófono y realmente no se puede hacer más. Aún tengo gente. Doctor, tal vez podría sacarlo de la clase, por favor. Mm, Bien, ojalá no haya más interferencias. Eh, Como les iba diciendo, es muy importante que se mantengan atentos, porque en realidad seguramente varios de ustedes buscarán bibliografía para leer, hay muchas cosas que uno va a decir y que tiene que entenderse bien. En la anterior reunión había pedido que por favor por derechos de autor no se graben las clases, así que espero que esto realmente se pueda cumplir. Eh, Vamos a hacer una breve introducción a los materiales dentales, ¿no es cierto? Y esta introducción, que espero la escuchen bien, ¿no es cierto?, implica el hecho de conocer, ¿sí?, o saber el por qué se estudian los materiales dentales en la Facultad de Odontología. ¿Por qué está esta materia dentro del ciclo de materias básicas en la facultad? Porque realmente es una asignatura que podría estar en varios niveles y en todos se va a seguir estudiando. Todos los protocolos clínicos donde se emplean diferentes materiales están precedidos o requieren de una selección de estos materiales. Esto es solamente posible, seleccionar, escoger es solamente posible si entendemos, experimentamos y aplicamos los diferentes materiales. Esa experiencia de usar los materiales a través del tiempo y mientras ustedes van a ir estudiando tercero, cuarto, quinto año, les va a permitir a ustedes resaltar las propiedades de estos materiales y, por supuesto,
tener el criterio para elegir a estos materiales de acuerdo a las características. Por eso es tan importante y es necesario entender bien que debe existir un balance entre las propiedades de los materiales y las reacciones que tienen los materiales entre sí y las reacciones de los materiales con la biología dental, sea el esmalte, la dentina, el cemento, la pulpa dentaria. Cualquiera de ellos, ¿sí? A nosotros o para nosotros implica el hecho de poder entender y estudiar mejor estas materias. Para pintar, para crear arte, para generar ciencia, nosotros debemos elegir muy bien dónde vamos a trabajar. Tener superficies de trabajo. El pintor profesional o como en la fotografía, una niña de 4 años pintando, necesita un lienzo, un lugar, una zona de trabajo. El lienzo sobre el cual nosotros desarrollamos nuestro trabajo es la boca de los pacientes. Son los dientes de los pacientes que nos van a visitar. Y por ello implica, ¿sí?, el hecho de conocer todas estas estructuras, la importancia y la relevancia que tiene de entenderlas, más allá de conocerlas, entender su funcionamiento. Nada de esto, queridos amigos, nada de esto se haría si no existe de por medio un elemento súper importante que es la pasión. Alguno de ustedes podrá definir la pasión como algo que a uno le encanta hacer, que a uno tiene amor por hacer, que uno le dedica mucho tiempo al ejercer determinadas acciones o situaciones en boca, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La pasión es la afición vehemente hacia algo, ¿sí? Ese algo significa o hace referencia a la necesidad de hacer algo porque existe una fuerza interna que mueve al individuo a hacerlo. Sobre todo está vinculado con una vocación artística. ¿Cuántos de nosotros reconocemos en la odontología la posibilidad de hacer tratamientos que tienen que ver con lo artístico? Y mucha gente elige ciertos tratamientos, ciertos protocolos, pensando en cómo se tienen que hacer, cómo van a quedar. Y allí es donde entra esta dicotomía, esta forma de ver de dos maneras a la profesión, porque nosotros somos, en esencia, dos partes, ¿sí? Dos partes. Las personas apasionadas, ¿sí?, dejan de lado la racionalidad y se comportan de manera emocional. Eso generalmente les trae muchísimo placer, lo emocional. Y por lo tanto, todos estos factores, ¿no es cierto?, representan el hecho de que nosotros tenemos que entender claramente que en odontología la racionalidad y la emocionalidad son partes inherentes de un buen odontólogo, de aquel que tiene pasión por hacer las cosas, de aquel que hace lo que tiene que hacer en función de que sienta gusto por hacerlo. Y eso es muy importante. Quiero que escuchen y vean con atención el siguiente video. Passion is like love. You'll know it when you find it.
guide you, and it will free your mind. You will care less about rules, opinions, society, and the word mandatory. The only mandatory thing will be your courage to always follow your heart. If this makes sense to you, you're already on a journey of amazing people and inspiring stories. A journey not defined by time or distance. A journey to find what you've been always looking for. To find yourself. En este video se puede ver claramente que existe mucha pasión al hacer odontología, porque todos ellos que ustedes han visto son parte de una clínica odontológica en Rumania, del sistema Dentco. Y ellos hacen bonsai, hacen música, hacen arte, pintan, tienen pasión por diferentes actividades. Por eso es tan importante este tema y anotar que nosotros lo que tenemos en nuestra mente es una posibilidad de discriminar varios elementos. Por eso nuestro cerebro se diferencia el lado derecho del lado izquierdo. El lado izquierdo del cerebro, es un cerebro analítico, lógico, racional. Genera el pensamiento, es preciso, es organizado. Genera lo literal, lo secuencial. Y muchas personas tienen mayor predominancia del lado izquierdo de su cerebro y por eso tienen aptitudes y características diferentes. El lado derecho, en cambio, es un cerebro emocional. Es donde se crean, donde las personas demuestran su creatividad, su intuición para hacer cosas, donde se genera el arte. Puede ser más allá de objetivo, analizar todo lo subjetivo. Es figurativo, es aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el odontólogo tiene que saber usar ambas partes de su cerebro. Entonces muchos serán muy creativos, serán artísticos, tendrán unas manos espectaculares para crear formas de dientes, por ejemplo.
pero no va a funcionar en odontología si el cerebro izquierdo, si el lóbulo izquierdo de nuestro cerebro, esa parte analítica, no racionaliza el conocimiento primero y lo aplica después con creatividad, con intuición. Entonces, esta forma de ver la odontología a nosotros nos puede permitir el hecho de saber que hacer odontología y tener éxito en odontología implica el hecho de comprender y de entender la odontología, ¿sí? Ese éxito entendiendo la odontología es lo que probablemente a nosotros nos va a garantizar el hecho de conocer las necesidades básicas de las personas. Esa comprensión de esas necesidades básicas me hace entender perfectamente bien qué es lo que yo necesito estudiar más para tener éxito en mi profesión. Y materiales dentales es una rama de las ciencias odontológicas que hoy día se estudia a niveles de especialidad, maestría y doctorado, porque son los que se encargan de generar ese balance, ese equilibrio entre propiedades y características de los materiales que tienen que ser aplicados en seres humanos. Entonces, ustedes pueden imaginarse la importancia de la odontología, que es reponer en un alto porcentaje de la profesión, reponer los dientes, fabricar dientes, reposicionarlos, darles color, darles forma. Y para ello necesitamos entender odontología. Tú te podrías imaginar, ¿sí?, el hecho de ver a un ser humano sin dientes, factor que ocurre cuando nacemos y cuando ya estamos en lo último de nuestra vida, donde no necesariamente el paciente tiene que estar desdentado, porque debiéramos empezar sin dientes, pero no llegar sin dientes. Entonces ahí la odontología cumple pues un rol sumamente especial, porque los pacientes que pierden sus dientes, ¿no es cierto?, tienen que tener posibilidad de reponerlos. Entonces el odontólogo trabaja en varias etapas de la vida del ser humano, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, ¿no es cierto?, cuando el paciente es adulto, y por supuesto en la senectud. ¿Qué quiere decir esto? Que hay materiales para cada etapa de la vida del paciente. Hay materiales que se aplican en niños, hay materiales que se aplican en la edad adulta, hay otros materiales para las personas mayores, para las personas seniles. Y por lo tanto yo tengo que entender bien que a través de todo esto pueden existir muchas variables. El tratar de hacer estética, por ejemplo, y generar que la estética para mí es lo principal, y tratar de hacer estética, dientes bonitos, hacer fotografía artística, etc. Pero básicamente nadie, ningún ser humano, de la adolescencia a la adultez, que pasan varios años, podría verse bien sin dientes. Y eso genera problemas psicoemocionales, generan traumas, falta de autoestima, timidez, imposibilidad de interactuar socialmente, imposibilidad de comer bien, imposibilidad de hablar bien. O sea que la boca tiene una importancia fundamental en la vida de las personas. Ninguno de nosotros podría imaginarse a su estrella favorita sin dientes, o a cualquier ícono social que no tenga dientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el único ser vivo que expresa su estado de salud, su estado emocional a través de la sonrisa, que es mostrando dientes. Entonces, obviamente, para nosotros
es absolutamente importante entender bien la función de los dientes en el ser humano como tal. Y por eso tenemos que tener la posibilidad, ya de mencionar que los dientes pueden estar, o los materiales pueden aplicarse en diferentes edades, en diferentes etapas de la vida del ser humano, ya imbuidos directamente en la odontología actual. Nosotros tendríamos que entender que la boca de nuestros pacientes también sufre algún tipo de división. Y esa división de la boca se da en el sector anterior y posterior. Los dientes superiores y los dientes inferiores, ¿no es cierto? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la función, por ejemplo, de los dientes superiores anteriores? ¿Sí? Estos dientes anteriores que para nosotros, y cuando ustedes vayan viendo mucho más adelante, se llama guía anterior, ¿no es cierto? Que es la relación dinámica de los dientes anteriores, inferiores, contra los superiores, a través de todos los rangos de movimiento que presenta el maxilar inferior. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esta guía anterior, estas funciones de la guía anterior, nos permiten a nosotros recuperar la estética, la fonética, la capacidad de incidir sobre los alimentos, de cortar cosas con los dientes superiores, dientes anteriores, superiores, inferiores, ¿no es cierto? Pero que a la vez la presencia de estos dientes anteriores tienen como función fundamental la protección de los dientes posteriores. Entonces, si alguna persona se cae, se fractura, ¿no es cierto? Le pasa algo en su boca, nosotros vamos a tener la posibilidad de restaurar esas bocas, de darles nuevamente forma, función, tamaño, color, pero fundamentalmente el hecho de saber que debe cumplir con un determinado trabajo el diente y el material que se va a colocar ahí, porque estos van a trabajar en áreas funcionales, en la cara palatina de los dientes, ¿no es cierto? Estas áreas funcionales que muestran, por ejemplo, apertura inicial o llegan a una apertura final de los dientes, ¿sí? Y que para nosotros representa el hecho de que cualquier material que coloquemos ahí, nosotros tengamos que recuperar, ¿no es cierto?, la forma, la función y el tamaño, y este material tendrá que durar el mayor tiempo posible para que el paciente o la persona que requiere de nuestra atención tenga primero un trabajo que le dure por mucho tiempo. Entonces hay una relación fundamental del funcionamiento de los dientes anteriores y del funcionamiento de los dientes posteriores, de la relación que existe entre ellos, que a nosotros nos ha de permitir hacer odontología de verdad, hacer una odontología funcional, recuperando lo que el paciente puede haber perdido. Entonces, qué importante es. Hoy día todo el mundo, si uno le pregunta, ¿y a ti qué te gustaría hacer? Cuando seas dentista te va a decir, a mí me gustaría hacer estética, a mí me gustaría hacer rehabilitación, yo haría implantes, yo haría niños, me gustan los niños. Pero en todos los casos y en cualquier especialidad, lo que el dentista hace es reponer la función de la boca, de los dientes en la boca. Entonces, si haces estética, vas a necesitar conocer de muchos materiales. Y el conocimiento de todos esos materiales tiene que ver con la utilización de ellos a través de una selección de su forma de comportamiento en la boca de los pacientes. Ustedes pueden ver aquí a su derecha, en una fotografía en vertical, ¿sí? Una persona con los dientes desgastados. Probablemente porque esta persona
haya o tenga problemas de bruxismo o de oclusión. Entonces se toman impresiones y se hacen encerados. Se trabaja con cera como esto debiera quedar. Y obviamente después se fabrican cerámicas que luego colocadas en los dientes cambian el aspecto de la boca de nuestros pacientes. Pero para que esto funcione, para que esto que viene así el paciente salga así, dure, necesito racionalizar, necesito comprender, necesito entender, necesito haber experimentado con las diferentes técnicas, con los diferentes protocolos que me permiten rehabilitar a un paciente de esa forma, de esa manera. Entonces hay muchas cosas. Ustedes van a ver en el periódico, por ejemplo, o en la prensa o por redes sociales, diseño digital de sonrisa. Pues por supuesto es cuando el dentista hace un diseño de todas estas cosas. En la computadora sale bien bonito. El tema está llevarlo a la boca y que funcione tal como uno pretende en la boca de los pacientes. Ustedes van a llevar este año anatomía dentaria y dentro de la anatomía dentaria ustedes van a hacer una serie de ejercicios para obtener y aprender las formas de los dientes. Pero los dientes tienen muchísimas formas, tienen muchas formas. Los dientes posteriores tienen una anatomía enriquecida, ¿sí? Que a nosotros nos permite masticar y poner en funcionamiento la boca. Cada uno de estos dientes tiene una morfología. Tiene una morfología y esta morfología permite el funcionamiento de los dientes, permite la desoclusión, permite la molienda, permite varias situaciones que se dan desde el punto de vista funcional en el sector posterior de los dientes. Entonces es sumamente interesante hacer este análisis y entender que si este diente, este molar, sufre una lesión, por ejemplo, pierde la cara oclusal, va a perder la función que tiene en la boca, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al perder la función que tiene en la boca, el dentista lo que tiene que hacer es recuperar esa función y la va a recuperar devolviendo la forma, el tamaño, la posición, la morfología y la anatomía. Entonces tengo además que entender bien cuáles son esas formas, cómo las tengo que recuperar, qué tipo de materiales existen para que yo pueda recuperar, cuánto debe medir material, cuánto de resistencia tiene, cuánto realmente resiste de carga. ¿Sí? Entender lo que es la mordida humana normal y cuánto genera en fuerza, esas fuerzas masticatorias. Pacientes que bruxan, pacientes que están nerviosos, que generan apretamiento o rechinamiento de sus dientes. ¿Qué materiales voy a colocar acá? Esto es hacer una odontología por indicación clínica, por indicación médica, por indicación de la parte analítica del trabajo que nosotros debemos desempeñar. Entonces ahí hay otros materiales que se utilizan, que son las cerámicas, ¿no es cierto? Y estas cerámicas tienen que tener condiciones para poderse trabajar. Todo es materiales dentales. La mayoría de estos son materiales dentales. Entonces, cuando yo tome impresiones, voy a hacer impresiones en diferentes materiales y voy a trabajar con estos elementos que ustedes ven de color ahí, que se llaman ceras. Y vamos a hacer encerados, ¿sí? Estos encerados se van a convertir en rehabilitaciones protésicas en forma de muñones. Ahí ustedes pueden ver un material resinoso, una fibra de vidrio, una resina, un metal, diente natural, metal y reconstrucción con resina. Cada uno de ellos tiene una actividad y un comportamiento en la estructura de los dientes.
todos ellos están precedidos por la característica del material para poderse después transformar. Y estamos hablando de la transformación de los materiales. Las ceras que se evaporan a través de un proceso de incremento de temperatura para convertirse después en superficies metálicas donde se van a acomodar aquí cerámicas sobre implantes, por ejemplo, ¿sí? Y donde nosotros tenemos la posibilidad de crear un diente con un material, donde nosotros a través de una impresión obtenemos un muñón y sobre esto construimos un diente. Esa es la odontología actual, esa es la odontología que se debe practicar, pero no es una odontología que yo deba adivinar, es una odontología que debo experimentar en base a mi conocimiento teórico y a lo que yo puedo comprender. Y por eso se hace importante entender cómo debo recolectar esos datos para hacer este tipo de odontología. Y por supuesto, la recolección de datos para el odontólogo es sumamente importante. ¿Cómo recolecto datos? A través pues del internet en este caso, a través de la compra de libros, del hecho de compartir artículos, bibliografía, etcétera, ¿no es cierto? Pero además debo aprender a priorizar la información y la cantidad de información que tengo, porque para ello y para yo aprender bien como estudiante, necesito elaborar un plan de trabajo y diseñar una estrategia de estudio, ¿sí? Estos planes de trabajo y el diseño de la estrategia de estudio que yo tenga en materiales dentales o en cualquier otra materia, me va a permitir de cualquier manera tener la posibilidad de presentarme a un examen. Por ejemplo, ¿cómo debo presentar un examen práctico? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a realizar efectivamente la práctica propuesta para yo tener un buen rendimiento y sacar buenas notas? En el resumen, ¿qué quiero decir? Hasta aquí, ¿qué quiero decir en el resumen? Que la gente le tiene que poner interés, le tiene que poner pasión, tiene que racionalizar con el lóbulo izquierdo, tiene que crear con el lóbulo derecho. Racionalizar con el lóbulo izquierdo quiere decir recolectar información, datos, interiorizarlos, aprenderlos para que yo después, en mi estrategia de estudio, pueda presentarme a una práctica, pueda presentarme a un examen de cualquier naturaleza y rendir de manera adecuada. No se puede hacer si no tiene ganas la persona. Por eso estoy tomándome el tiempo de hablar sobre estos aspectos que muchas veces se dejan de lado. Es más fácil para el docente entrar directamente al temario y no dar estas recomendaciones que implican el hecho de que la gente tiene que estar convencida de que para trabajar en un determinado contexto, ¿sí?, tiene que entender muchos elementos, tiene que entender las formas, la normativa, tiene que entender la obligación y la aceptación de esas obligaciones junto a derechos y responsabilidades que tiene. Por lo tanto, en el contexto, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que para estudiar materiales tenemos que entender bien la historia de los materiales dentales, la importancia que tienen los materiales dentales que ha sido descrita en las diapositivas anteriores, cómo defino a los materiales dentales, bajo qué normas estos materiales dentales están fabricados, han sido pensados o han sido ideados, ¿no es cierto?, para después encontrar una relación vertical u horizontal entre materias, entre tratamientos, entre diferentes contenidos, ¿no es cierto?, que me permitan entender bien la aparición de tipos, usos, técnicas, protocolos y la existencia de los materiales. Este es el contexto sobre el que ustedes deben girar, queridos amigos. Entender bien de dónde nace y por qué un material, cuál es su relación con lo que estudio, con lo que hago, con qué o para qué me va a servir esto, cuántos tipos de materiales existen, qué usos le puedo dar,
¿Qué técnicas se aplican mejor para obtener el mejor resultado de este material? Eso se llama protocolo, no es una receta, es un elemento esencial de la formación básica en materiales dentales, porque así me permite entender muy bien todo lo que yo voy a hacer, ¿sí? Y eso todo, ese todo es meter información a su cabeza, queridos amigos. Es meter información, pero trabajarla, no solamente acumularla, porque esto representa el hecho de que yo tengo que estudiar, ¿sí? Tengo que estudiar para comprender, tengo que comprender para aplicar, y si aplico voy a poder discernir, escoger, y eso me va a generar a mí un criterio del material, de su calidad y de para qué sirve. Y voy a poder determinar si el material con el que estoy trabajando es compatible o no con la vida. Por eso al principio hemos dicho, los materiales tienen que ser conocidos desde sus aspectos químicos para saber cómo interactúan, cuáles son sus reacciones entre materiales y de los materiales con la biología. Entonces, para eso están estudiando, para comprender, para aplicar, para discernir, para poder discriminar en términos de calidad qué es lo mejor que yo puedo usar para un paciente. Y si esto va a ser compatible o no con la vida del diente, de la célula de donde estoy trabajando. Cobra aún mayor importancia cuando tú atiendes a una persona de tu círculo familiar cercano, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu novio, tu esposo, tu amigo, tu mejor amiga, lo que tú quieras, porque te van a confiar parte de su organismo, que son los dientes y es la boca, van a confiar para que tú los atiendas. Y se supone que ellos creen o suponen que tú has estudiado bien y por eso puedes aplicar. Entonces, esa es la historia de la odontología. Pero ¿cuál es su objetivo como odontología? ¿Cuál es el objetivo de la odontología en realidad? ¿Sí? El objetivo de la odontología es lo que hemos dicho al principio, mantener o mejorar la calidad de vida del paciente. ¿No es cierto? Nosotros podemos mantener o mejorar la calidad de vida del paciente desde el punto de vista de el tratamiento, mantenimiento, prevención de la salud bucodental o de la salud oral. ¿Y cómo logro esto? ¿Cómo logro? Por supuesto que la única forma de lograr es previniendo, por lo tanto usaré materiales que prevengan la enfermedad, aliviando el dolor que provocan ciertas enfermedades, mejorando la eficacia masticatoria, porque hemos visto que el rendimiento masticatorio de una pieza molar tiene grandes fuerzas, y por eso esas fuerzas tienen que reproducirse o pueden trabajar igual cuando se reemplacen con diferentes materiales. ¿Cómo ayudo a mejorar la calidad de vida del paciente? Mejorándole la dicción y la apariencia. Entonces, si ustedes están en una profesión tan importante, ¿no es cierto? Entender los objetivos de la odontología y cómo voy a mantener o mejorar la calidad de vida de ese paciente, aquí viene el sujeto principal de esto, que es ¿con qué voy a lograr eso? ¿No es cierto? ¿Con qué voy a lograr? Voy a lograrlo con los diferentes materiales, ¿no es cierto?, que se desarrollan para ser compatibles, biocompatibles con los dientes, para durar el mayor tiempo posible, que sean de alta resistencia, que tengan una excelente estética, pero fundamentalmente que sean accesibles a la población y que estén permanentemente en desarrollo. ¿Qué quiere decir permanentemente en desarrollo? Que lo que hemos estudiado hace 10 años no puede seguir siendo lo mismo
tienen que haber evolucionado, haber desarrollado o haber cambiado los materiales que yo voy a utilizar y voy a emplear para los anteriores 2 ítems que son el objetivo de la odontología y cómo logro esas cosas. Entonces, ¿qué se hace necesario saber de inicio y de entrada? ¿Qué se hace necesario saber en odontología? Por supuesto, aquel elemento sobre el cual yo voy a trabajar prácticamente toda mi vida después de ser profesional. Entonces necesito saber, necesito conocer, necesito identificar los diferentes estratos del diente, las diferentes estructuras que componen al diente, para saber que a través de esos elementos que yo conozco, también puedo llegar a clasificar a la odontología. Fíjense cómo estamos evolucionando el conocimiento de ustedes a través de conceptos generales y básicos, pero importantísimos para poder entender bien qué es o cuál es nuestro rol en esta profesión y en la materia. Entonces, si yo puedo entender los materiales, si sé para qué sirven, si los puedo clasificar, si puedo identificar o discriminar la calidad o la biocompatibilidad de ellos con las estructuras dentarias, ¿no es cierto? Entonces, ¿sería posible clasificar la odontología? Pues sí, es posible y tiene que hacerse posible porque desde el punto de vista de la clasificación de la odontología es la que ha sufrido bastantes cambios. Entonces, hoy día puedo hablar de una odontología tradicional, ¿no es cierto? Esa odontología tradicional que ha sido siempre mecánica, es decir, trabajar, ver una cavidad y amplificar y hacer una cavidad, poner una base y rellenar con un material. Esa es una odontología mecánica, ¿no es cierto? Pero la odontología ha cambiado a través del tiempo y hoy en día, más allá de ser mecánica, existe una odontología adhesiva, donde ya no hago grandes preparaciones en los dientes y simplemente elimino la enfermedad y puedo pegar diferentes materiales en la odontología. Eso es desde el punto de vista tradicional. Pero ustedes son una generación que cuando salgan profesionales, ¿sí? La odontología digital va a estar extremadamente asentada. Ustedes pueden ver ya en televisión propaganda sobre consultorios que hacen puramente odontología digital basada en tecnología, que no deja de tener un engranaje con la odontología tradicional, especialmente la adhesiva hoy en día, ¿no es cierto? Porque a través de esa odontología adhesiva yo puedo pegar tratamientos tradicionales o tratamientos hechos por digitalización, que en realidad hoy día llevan a pensar en una odontología basada en la robótica, porque son robots los que prácticamente generan los tratamientos o las restauraciones que se van a colocar en la boca de los pacientes. Entonces, la odontología misma ha sufrido un desarrollo y ha sufrido un avance. A ustedes les toca empezar a estudiar odontología en una era de grandes avances, cuando ya varios cambios se han ejecutado, varios cambios ya han existido. Y por lo tanto, el hecho de poder hacer una odontología de avanzada, de última generación, representa nada más el hecho de conocer lo tradicional para pasar a lo digital. No puedo hacer odontología digital de frente, o sea, directo. Tengo que hacerlo de otras maneras. Y por lo tanto, por eso, y nada más por eso, es tan importante entender el rol de los materiales dentales, ¿no es cierto? Y estos materiales dentales que se han ido estudiando, pero desde hace muchísimos años, ¿no es cierto? Donde tenemos armamentario para hacer investigación de los materiales dentales, donde podemos comparar diferentes materiales dentales, donde podemos identificar radiográficamente cómo actúa un material y qué lesiones puede provocar. ¿Cuáles fueron, como en la fotografía de aquí abajo, los primeros intentos de la humanidad por hacer una odontología que pueda ser de lujo o no? ¿Sí? Porque generaba una clasificación social el que la gente se ponga
piedras de zafiro o esmeraldas en los dientes, a lo que hemos llegado ahora. Pero en realidad ustedes, en el 2020, en el inicio de un nuevo decenio, vamos a decirlo así, tendrán la posibilidad de ver muchísimos cambios. Nosotros como profesores de la Facultad de Odontología, como docentes de odontología, lo que tratamos de hacer es acompañar esos cambios para transmitirles a ustedes nuestra experiencia en el cambio y que ustedes esa experiencia la sepan valorar, la sepan entender. Porque odontología existe desde hace mucho tiempo y muchos la ven y no reconocen el impacto o el efecto que estos elementos pueden tener en las generaciones. Por lo tanto, queda para ustedes preguntarse qué es lo mejor que yo puedo hacer ahora para ser mejor odontólogo después, ¿sí? Y ver lo que hay a mi alrededor en el contexto actual para poder entender más y mejor la odontología. Solamente a modo de distracción. Ustedes todos conocen este billete, ¿correcto? Es un billete de $1, donde tiene ahí a un personaje de Norteamérica. Es el presidente George Washington, ¿sí? Un célebre presidente. Este presidente tiene unas características. Esas características del presidente George Washington se han analizado y se han estudiado también en odontología. Fíjense ustedes qué es lo que pasa. Ustedes pueden ver a George Washington aquí con la mandíbula y el maxilar yéndose hacia adelante, con los labios apretados y una expresión facial, ¿no es cierto?, que es muy diferente a lo que hoy día nosotros quisiéramos ver en un paciente, ¿sí? Este paciente, o George Washington, fue uno de los primeros portadores de prótesis removible. Y esta prótesis removible eran dientes tallados, ¿sí? En marfil, en cuerno de elefante, ¿no es cierto? Con, ustedes pueden ver resortes y una plancha de oro, ¿no es cierto? Que permitían al paciente que no tenía dientes sobreponer esto sobre sus maxilares y tenía ganchos que hacían que estos dientes se mantengan abiertos permanentemente y por eso el paciente tenía que cerrar y ejercer toda la potencia muscular de su boca para mantener estos dientes cerrados. Pero por eso no se lo ve sonreír. En cambio, hoy en día, nosotros con el avance de las tecnologías, podemos ver que las personas pueden tener prótesis prácticamente con una visión natural de lo que es la boca de los pacientes. Ese es un desarrollo, ese es un avance tecnológico, ¿no es cierto? Y ese avance tecnológico se da por la aparición de varios materiales, por el mejoramiento de sus propiedades y de sus características, porque cada uno de ellos tiene una función que cumplir en la odontología y es lo que nosotros aprendemos. Entonces, las clasificaciones por tamaños, por colores, olores, sabores y todo, hacen de la odontología una profesión en la cual los materiales de uso odontológico, ¿no es cierto?, y las técnicas van a ir variando permanentemente. Sin embargo, existen otros patrones u otros fenómenos de la odontología que tienen que ver con la investigación y la tecnología y el avance tecnológico, ¿correcto? Entonces, ahora nosotros podemos analizar en un corte exactamente cómo se inicia una caries y cómo va llegando esta caries en esmalte y en dentina. No siempre la caries es cuando aparece ya aquí toda la olla. Eso quiere decir que estas bacterias han trabajado tanto que han logrado comerse literalmente toda esta parte de diente. Y que yo como odontólogo tengo que reemplazar esto. Entonces, cuando la caries es muy profunda, se llega a un tratamiento de conducto, se llega a la preparación de una corona, se llega a la extracción del diente y a su sustitución con un implante. Pero esa es tecnología. Y hoy en día la tecnología y la robótica a mí me permiten diseñar o descubrir la forma como se están trabajando estos dientes. Entonces ya hay máquinas que me permiten, ¿sí?, modelar, los robots que permiten modelar máquinas que detectan formas,
tamaños y demás, cosas que a nosotros en algún caso nos permitiría tener la posibilidad de hacer un trabajo más rápido. Pero la mano del técnico dental y el conocimiento y el acceso a esto todavía no está muy universalizado. Son pocos los consultores que podrían tener este tipo de tecnología. Esto es una parte de lo que nosotros tenemos que estudiar en materiales dentales, o sea, ver investigación, ver tecnología, ver los materiales dentales, para qué sirven, cuántos hay, no olvidar el objetivo fundamental de la odontología, pero también en este año y en este curso ustedes van a ver algo que es muy importante, que son los casos clínicos. Entonces, a pesar de que nunca han visto paciente, van a ir viendo casos clínicos que les permitan a ustedes racionalizar, concientizarse el hecho de por qué estoy usando determinados materiales en determinadas situaciones clínicas, porque la materia se va a dividir necesariamente en dos aspectos fundamentales: los materiales de uso clínico y los materiales de uso laboratorial. Entonces, ninguno de ellos es más importante el uno que el otro, porque ambos van de la mano, ¿no es cierto? Entonces, en casos clínicos veremos dónde se utiliza una cerámica, dónde se usa un metal, qué tipo de aleación, qué es un implante, qué tipo de aleación metálica es, si voy a reemplazar esto con una corona de plástico, una corona de cerámica, etcétera. Por ejemplo, todos los que tienen una amalgama entenderán bien que ahora esas amalgamas ya no se utilizan y que más bien ahora utilizamos materiales del color del diente que nos pueden permitir recuperar la armonía oclusal, la forma, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto sirve como una introducción a lo que es la odontología básicamente, y obviamente lo que nosotros necesitamos entender y comprender bien es entender cómo sería ahora una introducción a los materiales dentales y cuáles serían los fundamentos para su estudio, ¿sí? Entonces, nosotros necesariamente fijamos objetivos. Vuelvo a repetir lo mismo, de que los objetivos son el estudio, la recopilación de datos, la comprensión de esos datos, la aplicación de los datos y el discernimiento sobre cómo voy a usar. Entonces, si yo quiero realmente sentir que voy a tener un cambio estudiando odontología, entonces tengo que basarme en estos 4 pilares objetivos para poder trabajar lo que es la materia, ¿sí? Damos 5 minutos de descanso, se ha cumplido ya 1 hora, 5 minutos de descanso y retornamos, por favor. Está bien, doctor. De todo esto, ¿no es cierto? Estos objetivos ya en materiales dentales. No quiere pasar esto. Tenemos que estudiar lo que es materia. Por eso se llaman materiales dentales, ¿no es cierto? Vamos a estudiar lo que es materia y obviamente al estudiar materia nosotros tenemos que saber que materia, ¿no es cierto?, es todo elemento o compuesto constitutivo de los cuerpos físicos y que se caracterizan por tener 3 propiedades. Por ejemplo, el diente es materia. El material de restauración es materia. Ambos dos son materia. Por lo tanto, necesitamos definir materia y entender que materia es un derivado, ¿no es cierto?, del latín, ¿no es cierto?, que significa también materia y que tiene características propias específicas, ¿no es cierto? Y obviamente materia va a ser todo cuerpo que esté constituido, por ejemplo, por átomos.
Entonces, ¿qué existe como características de la materia? La materia tiene tres propiedades. Tiene la propiedad de extensión, que quiere decir que la materia ocupa un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Tiene que tener inercia, que es la permanencia en reposo, la mantención del movimiento, quiere decir que se mantiene inerte ahí la materia, ¿no es cierto? Quiere decir que existe gravitación, que tiene posibilidad de ser atraída esa molécula o ese átomo por otro cuerpo, ¿no es cierto? Y esa gravitación, que significa atracción hacia o por otros cuerpos según la cantidad de masa que cada uno de ellos tenga. Entonces hay varios elementos importantes. ¿Ustedes recuerdan quién es este caballero de aquí del lado izquierdo de sus pantallas? Él es Mendeleev y gracias a él existe la tabla periódica de los elementos, ¿no es cierto? Varios entonces fueron quienes empezaron a estudiar la materia, sus características, y por eso ustedes tienen nombres propios en cada uno de los descubrimientos que ellos tienen. El átomo de Thomson, el átomo de Rutherford, el átomo de Schrödinger, el átomo de Bohr, que son materiales o técnica sobre la cual ellos han basado sus propios descubrimientos. Entonces, cuando nosotros estudiamos materiales odontológicos, nosotros tenemos que definir materiales dentales. Y materiales dentales se define como el elemento básico fundamental, que es una rama de la odontología que trata del estudio de las propiedades fundamentales de los materiales para uso dental, desde el punto de vista físico, químico, mecánico y biológico, así como la correcta manipulación para diferentes usos odontológicos. Entonces, como hemos dicho al principio también, es una rama de la odontología que hoy día se puede estudiar en todos los niveles, desde la licenciatura hasta el doctorado, que trata del estudio de las propiedades fundamentales de los materiales para uso dental. Entonces, estamos hablando de propiedades fundamentales, ¿no es cierto? Esas propiedades fundamentales, ¿no es cierto?, son aquellos elementos que diferencian uno de otro material. Entonces, cuando eso ocurra, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder entender bien. ¿Qué más son los materiales dentales o qué hacen materiales dentales? Estudia aquellos que directa o indirectamente intervienen en la reconstrucción total o parcial del macizo dentofacial, maxilodentofacial, y que se constituyen en parte de la terapéutica restauradora en odontología. Discriminemos aquí lo que dice. Materiales dentales estudia esos elementos, aquellos materiales que intervienen en la reconstrucción total o parcial del macizo maxilodentofacial. O sea, que hay materiales que se pueden utilizar para la reconstrucción o reposición de dientes, hay materiales que se pueden utilizar para la reconstrucción y reposición del macizo maxilofacial, que podrían ser en este caso hueso, ¿no es cierto?, y que todos ellos constituyen parte de la terapéutica restauradora, de los protocolos de restauración que existen en la odontología. Entonces, si yo tengo, como ustedes ven el caso clínico ahí arriba en sus pantallas, tengo un paciente que ha desgastado sus dientes por X o Z motivos, ¿no es cierto?, ha desgastado, yo voy a hacer procedimientos en los cuales voy a registrar el tipo de dientes que tiene mi paciente, puedo hacer un encerado para después tratar de obtener una armonización oclusal de formas y tamaños, como se ve en el lado derecho de sus pantallas, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ver cómo se puede cambiar de esto, que es el inicial, a esto, a través del uso de diferentes materiales. Todo esto es lo que ustedes van a ir aprendiendo y estudiando en esta cátedra de materiales dentales.
Habíamos dicho que un elemento importante es saber pues la historia de los materiales dentales, ¿no es cierto? Y la historia de los materiales dentales pasa por hacer un análisis desde cuándo se empieza a hacer odontología o por lo menos desde cuándo hay intentos. 6.000 años antes de Cristo, dice en la época de la Mesopotamia, era la época de los conocimientos empíricos, ¿no es cierto? Para después llegar a un periodo moderno donde existen conocimientos ya técnicos. Entonces, el empirismo aún está vigente en odontología. Hay muchas personas que empíricamente trabajan odontología. Por ejemplo, técnicos dentales que aprenden a manejar un material y empíricamente se dedican a hacer el trabajo del odontólogo, ¿sí? Hay en esta etapa, en esta era de conocimientos técnicos, aparece Pierre Fauchard en el año 1728, que ya hace un tratado y escribe sobre restauraciones artificiales en marfil. O sea, se encarga ya de describir protocolos y uso de diferentes materiales, ¿no es cierto? En este caso está usando el marfil, por eso dicen los dientes tienen color marfil, porque el cuerno del elefante, el marfil, es un blanco perlado. Después podemos analizar, ¿no es cierto?, un periodo contemporáneo de conocimientos científicos, o sea, los conocimientos empíricos, los conocimientos técnicos, los conocimientos científicos cambian. Me disculpan un segundo, voy a cambiar pantalla. Mil disculpas. Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. ¿Ahora sí? Sí, Perdón, doctor, se le puede escuchar. se me ha ido la batería de mi computadora, tenía que cambiar Le estoy pidiendo el favor. Ok, perfecto. Entonces, existe un periodo contemporáneo donde ustedes pueden ver en letras azules que ya es de conocimientos científicos. Entonces, de conocimientos empíricos a conocimientos meramente técnicos, pasamos a conocimientos científicos. Y desde aquí empiezan a ubicarse diferentes normas. Desde 1919 a 1920 ya se ubican diferentes normas. Entonces, ustedes hacen un cálculo, ¿no es cierto?, de 2022 menos 1919, ¿sí? Nosotros tenemos más o menos, ¿cuántos años? 100 y algo años. Algo de 100 algo años, no sé, que pueden, que pueden hacer que nosotros vayamos descubriendo el hecho de que estamos en cambios permanentes y de que de 1728 a 1919 hay o existen ya
pues innumerables cambios. Entonces, no normas que van a ser descritas, por ejemplo, por Paffenbarger, ¿no es cierto?, Sweeney, Sorder, que son pioneros en materiales dentales y que ellos han podido identificar, ¿no es cierto?, hace 1901 años, o 901 años, la posibilidad de hacer una odontología, ¿no es cierto?, con normas. Estamos hablando de 103 años de la profesión que han sufrido cambios. Y estos cambios vienen de que ya, por ejemplo, ya no se permiten estudios biológicos sobre animales, de que desde 1960 la acción clínica de los materiales dentales se comprende aún mejor, ¿no es cierto? Y hoy día, en pleno siglo XXII, en pleno siglo XXI, en el año 2022, nosotros tenemos la posibilidad de entender de alguna manera y de forma diferente a los materiales dentales. Entonces, fíjense y hagan este análisis luego y se van a dar cuenta que aún después de tanto tiempo el empirismo todavía sigue existiendo, de que hay mucha gente que solamente hace aplicación de los materiales desde el punto de vista de la técnica, porque no pasa de los conocimientos técnicos a los conocimientos científicos, y hoy en día necesitamos unir estos tres elementos que son parte de la evolución y del desarrollo para que en pleno siglo XXI nosotros podamos entender qué es lo que pasa, de dónde vienen los materiales y qué es lo que se ha hecho con ellos, qué es lo que se ha ido trabajando con estos materiales. Entonces hay un estudio, o se puede hacer un estudio cronológico del origen y uso de algunos materiales. Entonces, antes de Cristo, por ejemplo, ya varios años antes, fenicios y etruscos usaban alambres de oro para prótesis. En 1723, como había mencionado antes, aparece Pierre Fauchard y hace un tratado sobre odontología, empieza a escribir sobre odontología y por eso a Pierre Fauchard se lo conoce como el padre de la odontología. A partir de ello existen muchos otros elementos. En 1742, Chamant hace o fabrica dientes de porcelana. Y hoy en día nosotros pensamos que 100 y pico años después, la elaboración de dientes de porcelana es una cosa actualizada. En realidad ya se usaba antes y se empezó a usar antes que el desarrollo de los sistemas acrílicos o materiales orgánicos. En 1756 ya se estudiaba la posibilidad de tomar impresiones, ¿no es cierto? Y lo hacían con cera. Paf lo hacía con cera. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de materiales que han ido pasando. Esto, por ejemplo, en 1757, obturaciones con oro cohesivo en hojas, ya prácticamente no se hace, aunque sé que existe una sociedad de odontólogos alemanes que trabajan esto de manera muy exclusiva, porque estas restauraciones con oro cohesivo se mantienen en boca por más de 50 años. Entonces a la gente le interesa hoy día que que le dure muchísimo. 1819 al 26, en Inglaterra, Bell y Tavaux en Francia, usan limaturas de plata. La plata era parte de las monedas, ¿no es cierto? La plata, entonces, deshacen monedas, las liman y esa limadura la mezclan con mercurio y ahí nace la primera amalgama. En 1819, el 27, Murphy en Inglaterra es el precursor de las incrustaciones de cerámica. Incrustaciones de cerámica que hoy en día han variado solamente por el hecho de que las hace un robot y que las puedo hacer rápidamente en prácticamente cuestión de 15 minutos tener un trabajo ya terminado, lo que en odontología tradicional normal toma 48 a 72 horas. En 1847 la aparición de la gutapercha, que es un material en base a goma, ¿no es cierto?, que se usa como material restaurador. Y en 1895 al 96 empieza un estudio de Greenberg y Man Black sobre las amalgamas.
Entonces, aquí están marcados dos elementos icónicos, ¿no es cierto? Del 1700 al 1800, como 100 años, o sea, pasan para que nosotros tengamos la posibilidad de saber algo sobre las amalgamas. Y hoy día seguimos usando amalgamas, aunque ya no están permitidas, todavía las venden y todavía hay gente que está haciendo tratamientos con amalgama. Los alginatos aparecen en 1930, en 1972 los ionómeros de vidrio, en 1962 los materiales de resina compuesta. Fíjense que aquí en azul ya empieza a haber una tecnología mucho más científica, digamos, con conocimientos científicos diferentes, porque empieza a hablarse ya de generaciones de sistemas adhesivos. El año 2000 sale a la venta la fibra de vidrio que van a llevar ustedes este año con nosotros y todas las generaciones de sistemas adhesivos que hasta la fecha se pueden usar, ¿sí? El 2003 aparecen ya materiales que copian características y propiedades del propio diente, como es la opalescencia y la fluorescencia, ¿no es cierto? La nanotecnología, ionómeros de vidrio, adhesivos de autograbado, o sea, todos estos elementos que ustedes van a ir viendo y que obviamente para nosotros son muy importantes. Entonces empiezan a existir y hay desarrollo de materiales hasta el 2019 que nos hemos quedado, 2020, 21, 22, aparecen nuevos materiales que también los vamos a ir viendo. Entonces existen muchos materiales, ¿no es cierto? Los últimos desarrollados, por ejemplo, tienen que ver con las resinas Bullfield, que aún están en investigación, son desarrollos científicos importantes de las casas dentales, pero que uno le va a entender cuando primero aprenda cómo se colocaban antes los materiales, cómo se colocan ahora y cuáles son las ventajas que tenemos de la utilización de un material a otro, ¿no es cierto? Entonces, todos estos materiales en el mundo de los polímeros se han cambiado. Se empiezan a desarrollar materiales adhesivos para prevenir manchas en los dientes, porque se supone que las manchas pueden migrar a caries, y después de un tratamiento no sería nada grato tener caries o tener manchas, ¿no es cierto? Materiales para regenerar tejidos mediante nanotecnología, que es un estudio de noviembre del 2018, ¿no es cierto?, en el Europa Press, donde ya se empiezan a trabajar materiales con nanotecnología que empiezan a regenerar tejidos dentarios. Aquí abajo tienen ustedes el link para poder ver más sobre estos temas, pero fíjense a qué hemos llegado básicamente tratando de desarrollar e investigar más. No es de lo último, los cementos biológicos tienen ya mucho tiempo atrás, pero han llegado a nuestro medio y en nuestro país se están utilizando, por ejemplo, cementos como el MTA, que tiene dióxido de circonio, ¿no es cierto?, en algunos casos. Otros tienen óxido de bismuto, entonces todos ellos son materiales que remineralizan al diente. Se colocan en fallas involuntarias del odontólogo cuando provoca perforaciones del diente, entonces se puede colocar este material, sellar la perforación y hacer que el material biológico, el material orgánico se vaya regenerando de a poco. Entonces son materiales que se utilizan básicamente en endodoncia, se llaman MTA y hay de diferentes marcas, ¿no es cierto?, de diferentes características. Vamos a desarrollar después esto, el MTA que nosotros tenemos aquí en nuestro medio, el Endosem y el Endosem MTA, que son materiales específicos para hacer este tipo de trabajo. Tecnología 3D que hemos visto, el CAD/CAM, impresoras 3D, IMAX, Enamix, Suprinity, todos ellos existen en nuestro medio. Hay mucha gente haciendo tecnología 3D en este momento en nuestro medio y obviamente cada uno de ellos con las ventajas que puede tener. En imagenología tenemos cualquier cantidad de avances, ¿no es cierto? Y hoy en día básicamente se pueden tomar radiografías como las que ustedes están viendo, básicamente con ultrasonido, sin radiación de rayos X, sin esa radiación que puede ser muy nociva. Entonces, hay muchos equipos, muchísima tecnología, y ustedes son una generación de estudiantes
que van a pasar a usar otro tipo de tecnologías, otro tipo de materiales. Por ejemplo, las impresoras de fluido continuo, las impresoras 3D, que ustedes ya están muy familiarizados, se emplean en odontología, la realidad virtual, la radiología en 3 dimensiones, donde nosotros podemos ver internamente la cara de un paciente y girarla para ver espesores, inteligencia artificial en los materiales y en las tecnologías, y cerámica imprimible, o sea, se pueden imprimir partes de la cara, por ejemplo, como ustedes están viendo aquí en 3D, para reemplazar zonas perdidas de los pacientes, o una odontología holística más integral que ubica aspectos naturales o evita la utilización de ciertas aleaciones metálicas en el cuerpo, que son nuevas tendencias en odontología a poder aplicar. Entonces, fíjense ustedes que realmente hay cualquier cantidad de tecnologías que podemos trabajar, y por lo tanto es un desafío real el tratar de investigar sobre las tendencias futuras en odontología. Este, por ejemplo, es un robot para cirugía de implantes. O sea, uno ya no está ni con el paciente, entra un robot a operar y uno empieza a dirigir al robot para que el robot sea el que haga la intervención quirúrgica y pueda colocar. O sea, estamos hablando de una odontología futurística, y por eso la invitación es a entender bien la historia de los materiales, de lo que ha ocurrido, para saber bien qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Y por eso tenemos que entrar a temas más específicos y más desarrollados sobre el tema, por ejemplo, de estructura de la materia y qué es la estructura de la materia. Como yo he hecho una clasificación y una diferenciación, ¿no es cierto?, de los materiales, gran parte de los materiales se desarrollan desde hace siglos atrás, desde hace años atrás, en función del funcionamiento de los materiales y de su resistencia. Y todo ello tiene que ver con su configuración atómica, con la estructura interna de cada material, con cómo está compuesto, cuántos tipos de moléculas, formas en las que éstas se atraen o se repelen, etcétera, ¿no es cierto? Entonces he tenido la oportunidad, cuando he viajado al exterior, de ir a conocer la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que es un ícono, ¿no es cierto?, de la arquitectura de la humanidad, está hecha básicamente de estructuras metálicas, ¿sí? Estructuras metálicas que, en forma de un ensamblado, cada parte, cada trozo de metal de esta estructura de la Torre Eiffel está sujeta por tornillos. Y no logro imaginarme la cantidad de toneladas que se pueden haber utilizado aquí de elementos metálicos, porque esto arriba tiene hasta una pista de patinaje, tiene restaurantes, y uno sube como en un ascensor para llegar aquí arriba, donde se puede divisar todo París, y desde donde se controlaba, porque esta Torre Eiffel inicialmente fue prevista como una torre de comunicaciones en las guerras, ¿no es cierto? Entonces, era tan grande e impactante la estructura, ¿no es cierto?, que hoy en día, para que nosotros obtengamos resistencia, estamos hablando ya no de estructuras tan rígidas y sólidas, sino de estructuras que tienen altísima o mayor resistencia, pero que son nanotecnología, o son tecnológicamente más pequeñas. Entonces, eso nos permite a nosotros sacar conclusiones relativas a las características de la materia y de los materiales, partiendo de su constitución íntima, o sea, lo que identifica a los materiales como su estructura. Entonces, de haber generado macroestructuras a micro y nanoestructuras hoy en día, podemos ver que las características de los materiales han ido variando y han ido avanzando en función de esos elementos. Como habíamos mencionado, existen gran cantidad, ¿no es cierto?, de partículas que conforman a la materia, a la estructura. En este caso, como les he mencionado antes, los diferentes tipos de descubrimientos en base a los átomos,
el átomo de Thomson, Rutherford, Schrödinger, el átomo de Bohr, por ejemplo, como ejemplos, que son átomos, forman parte de las partículas. Y estas partículas forman parte de una estructura del material. Entonces, nosotros no podríamos conocer, no podríamos entender el funcionamiento de los materiales sin que hagamos un análisis, aunque sea muy superficial, de las características de estas partículas elementales con las cuales están constituidos los diferentes materiales y de las fuerzas que los relacionan o unen entre sí. Es decir, que yo necesito saber específicamente cuál es, ¿sí?, la función del átomo en la estructura, cuál es la función del átomo formando una partícula y esta partícula ser parte de una estructura, porque en función de cómo funcionan, de entender cómo funcionan los materiales, tengo que saber bien qué fuerzas son las que los relacionan o unen entre sí a estos átomos que van formando las partículas. Entonces, todos sabemos y podemos recordar que el átomo, ¿no es cierto?, es en esencia, ¿sí?, la fracción más pequeña de cualquier elemento. El átomo es en esencia la fracción más pequeña de cualquier elemento, que además genera o conserva las propiedades de ese material y que este es imposible de dividir por medio de reacciones químicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hemos estudiado en química los diferentes materiales, nosotros hemos hablado de carga atómica, de peso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De todos los materiales. Todos estos materiales, si se juntan, se unen entre sí, van a formar diferentes otros materiales. Entonces, en el momento yo les preguntaba si conocían a esta persona, y este es un químico ruso que se llama Dmitry Mendeleev, ¿no es cierto? Y Dmitry Mendeleev es el responsable de haber identificado la tabla de valencias de los diferentes compuestos químicos que hoy día rigen nuestra vida. Entonces, Mendeleev, ¿no es cierto?, genera los grupos de átomos, átomos comunes que pueden ser agrupados. Entonces, estos átomos comunes que pueden ser agrupados, como tal y como materia, nos han dado tres familias de materiales: los materiales metálicos, los materiales cerámicos y los materiales orgánicos. Estos tres elementos son sobre los que se mueve la odontología. En odontología tenemos aleaciones metálicas, tenemos compuestos cerámicos y tenemos los plásticos o compuestos orgánicos. Entonces, entendiendo bien la atomística de cada uno de estos materiales, voy a poder comprender bien cuando nosotros combinamos, ¿sí?, una cerámica más un material orgánico, más una cerámica más un material metálico, voy a tener materiales compuestos que, por ejemplo, en odontología reciben el nombre de composites. Y aquí los materiales combinados son cerámicas más plásticos que generan una resina compuesta para restauraciones, o cerámicas con compuestos metálicos o metales con compuestos cerámicos que hacen una fusión entre ellos y generan materiales combinados que en su unión y como resultado dan una estructura especial y diferente. Entonces hay cualquier cantidad de materiales y muchas veces estos materiales únicamente los analizamos desde el punto de vista más práctico, más teórico, digamos, desde el practicismo de saber básicamente cómo se los coloca y punto, ¿no es cierto? Y nada más. Y lo que nosotros necesitamos entender es que esta estructura atómica molecular, ¿no es cierto?, genera pues diferentes tipos de relacionamiento de los materiales. Por ejemplo, básico, el cambio de estado, ¿sí? El cambio de estado. Este material, estos materiales que hemos visto antes, se colocan en forma de una pasta en el diente y a través de una reacción química, este material se convierte en un sólido. Entonces, cuando yo necesito entender bien qué es lo que hace ese cambio de estado, por ejemplo, de ese gel, de esa pasta a un sólido,
por medio de una reacción química, tengo que entender cuáles son los cambios que existen en la estructura atómica molecular para que este material tenga posibilidades de ese cambio. Y eso me va a generar el comportamiento de los materiales cerámicos, poliméricos o metálicos, para saber cómo se interrelacionan entre sí y saber cuándo voy a poder utilizarlos, o los enlaces interatómicos primarios, secundarios, que generan distancias y liberación de energía o absorción de energía cuando estos se producen cambios de estado en la materia. Entonces, todos estos elementos de la atomística son elementos que nosotros después tenemos que correlacionar, ¿no es cierto?, con las formas en las que los materiales tienen para poderse enlazar entre ellos. Y ahí tenemos que hablar de los enlaces interatómicos que existen y analizar los enlaces, obviamente, de valencia primaria, de valencia secundaria, ¿no es cierto?, empezar a relacionar cuáles son químicos, cuáles son por reacción química, cuáles son por reacción estructural, o sea, mecánica, ¿no es cierto? Y obviamente entender qué es lo que pasa entre átomos, qué importancia tiene la distancia interatómica, la energía que se produce, etcétera, para saber el comportamiento y los cambios de estado de esta materia. Entonces, nosotros vamos a entender ahí que tenemos enlaces, ¿cómo se llama esto? Enlaces interatómicos o atómicos o de valencia primaria, que pueden ser el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿no es cierto? Y dependiendo de ello, yo voy a poder entender las transferencias de un átomo a otro, que es el enlace iónico, o la forma de compartir entre átomos vecinos, que es el enlace covalente, o moverse libremente entre átomo y átomo, que es un enlace metálico, ¿sí? Entonces, el conocimiento moderno de toda esta estructura y comportamiento de la materia a escala atómica explica las propiedades de la materia a gran escala. Por eso les mostraba yo, por ejemplo, esa Torre Eiffel, donde podría analizar el comportamiento de cada uno de esos tornillos, de esos metales, ¿no es cierto? Y eso explicaría por qué estos han sido colocados como metales siempre, y a eso explicaría la gran resistencia que tiene esa torre que dura añadas ahí, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente, esto me va a llevar a entender los factores ambientales, que son determinantes en el éxito clínico, porque yo voy a trabajar en un paciente vivo, donde tengo temperatura, donde tengo humedad, donde tengo cambios de pH, donde tengo fuerzas extremas, como en el bruxismo, ¿no es cierto? Y que obviamente los materiales que yo vaya a colocar, tengo que entender su comportamiento mecánico, cómo funcionan para saber si van a resistir en el tiempo, porque existen muchos factores ambientales que pueden determinar el fracaso de este material. Por ejemplo, un factor ambiental en la Torre Eiffel es el viento, es el sol, los cambios de temperatura, el agua, la humedad, la lluvia, etcétera. Todos esos elementos que generan uno de los fenómenos más importantes en los metales, que es la corrosión, y que esa corrosión, al igual que se puede producir en la Torre Eiffel, se produce en la boca. Entonces tengo que utilizar diferentes materiales metálicos y hacer de estos materiales metálicos un compuesto, ¿no es cierto?, que se llama aleación en los metales, que me pueda resistir mejor, por ejemplo, a esos factores ambientales que estamos mencionando. Entonces, obviamente los tipos de enlace y de propiedades, ¿no es cierto?, el comportamiento químico de los materiales sólidos, líquidos o gaseosos que nos rodean está determinado por las formas en que los átomos se unen entre sí. Y esos son los enlaces. Lo que a su vez depende de las interacciones entre sus electrones más externos, ¿no es cierto?, que son los que determinan qué es lo que en realidad puede ocurrir con un de X, Y o Z material. Entonces, nosotros ahí podemos ver tipos de enlaces, tipo de estructura, el ejemplo de estructura y las propiedades características de cada uno de ellos, de acuerdo a lo que yo tengo para investigar, analizar o aplicar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver este cuadro con más nitidez en los próximos, ¿sí?
¿Qué ocurre? ¿Sí? Que los enlaces iónicos se producen entre dos átomos de diferente o similar naturaleza que se unen. Uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos transfiere sus electrones de valencia y estos electrones son captados por él o los otros átomos, lo que va a formar, ¿no es cierto? Lo que formará un compuesto molecular, o sea, una estructura molecular fácilmente identificable. Entonces, ¿qué es un enlace iónico? Un enlace iónico es cuando iones con cargas opuestas entran en contacto y se produce una atracción electrostática y se forma entonces el enlace iónico. Por ejemplo, la sal, el sodio, que es un catión, ¿no es cierto?, forma un enlace iónico con el fluoruro y ahí forma, por ejemplo, el fluoruro de sodio, ¿sí? Y este fluoruro de sodio entonces tiene un enlace iónico. Entonces los enlaces iónicos suelen formarse entre metales y materiales no metales, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio que mencionaba que era la sal. Los enlaces covalentes son frecuentes entre elementos no metálicos, pero los enlaces iónicos se pueden formar entre metales y no metales, ¿sí? Los enlaces covalentes, en cambio, son compuestos moleculares que están formados por moléculas constituidas por átomos unidos mediante enlace covalente. Entonces, si nosotros analizamos estos tres tipos de enlace que hemos visto, enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico, entonces ahí voy a tener la posibilidad de entender bien cuál es la naturaleza o el comportamiento que va a tener cada uno de los materiales que yo voy a ir analizando, ¿no es cierto? Entonces, hay varios ejemplos de enlaces iónicos, el cloruro de sodio, como habíamos mencionado, ese enlace iónico que es la obtención del cloruro de sodio por transferencia y captación de los electrones de la capa más externa, ¿no es cierto?, que nos permiten ver, y lo que ya habíamos descrito antes como los enlaces covalentes, cuando se unen dos átomos de igual o distinta valencia compartiendo sus electrones de valencia. Entonces, ¿cuál es el significado en este caso de un enlace covalente? Un enlace covalente se va a formar cuando dos átomos comparten uno o más pares electrónicos. O sea, siempre aquí la diferencia está por pares y ustedes lo pueden recordar de los ejemplos que seguramente han llevado en bioquímica, ¿no es cierto? El enlace iónico, el enlace covalente. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de estos enlaces covalentes siempre van a abarcar 2, 4 o 6 electrones, ¿sí? En lo que se traduce en que siempre van a activar estos enlaces covalentes 1, 2 o 3 pares de electrones, electrónicos en este caso, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí se va formando el enlace covalente que también tiene una importancia fundamental. Los otros son los enlaces metálicos, ¿no es cierto? El enlace metálico que son elementos con un tipo de unión química que se produce entre átomos de un mismo metal, ¿sí? Elementos con pequeña cantidad de electrones de valencia que alcanzan una estructura estable cuando pierden estos electrones externos, pueden formar una nube de electrones libres y estos se pueden mover al azar entre átomos que conforman, o sea, la nube electrónica que se forma tiene casi siempre electrones en permanente movimiento, con mucha dinámica, y por eso constituyen los electrones elementos de conducción, en este caso, de la temperatura o de la electricidad. Entonces, mediante estos enlaces metálicos, ¿sí?, se logran estructuras compactas, porque los núcleos de los átomos se juntan tanto que comienzan a compartir sus electrones de valencia, es decir, que están alineados unos con otros, ¿no es cierto? Se alinean y se ordenan, ¿no es cierto? Por ejemplo, los electrones o los enlaces del aluminio, por decir.
entre los átomos del aluminio, ¿no es cierto?, que ya comparten sus electrones por la unión que tienen entre sus átomos y entre estos núcleos que van formando los enlaces metálicos, ¿no es cierto? Entonces logran unirse muchísimo y al unirse así generan esa nube electrónica que ustedes ven en la imagen del centro ya con un elemento rojo, ¿no es cierto?, en la cual los núcleos están tan cerca que generan una nube electrónica por donde transitan los electrones con mucha actividad y por eso son conductores. Habíamos dicho que íbamos a ver esta imagen un poquito más clara y ahí tengo un enlace iónico y el tipo de estructura es una red iónica y es parte que forma a los yesos y a los cementos de fosfato, ¿sí? Tienen una estructura bastante geométrica, ¿no es cierto? Porque tienen cloruro de potasio, por ejemplo, y sus propiedades características que son sólidos cristalinos, que tienen puntos de fusión elevados, puntos de ebullición elevados, son solubles en agua, conducen la electricidad unidos o en disolución, no conducen la electricidad en estado sólido. Enlaces covalentes, por ejemplo, las ceras dentales, que son moléculas simples, el metano, por ejemplo, polímeros orgánicos y resinas que tienen enlaces covalentes, ¿sí? El enlace metálico, por ejemplo, la plata o el oro puro, que forman las nubes electrónicas, etcétera, que son elementos que ustedes van a ir recordando a través de la conformación, ¿sí? Y obviamente después vienen los enlaces interatómicos secundarios. Estos enlaces interatómicos secundarios, ¿no es cierto?, no comparten electrones, pero sí se atraen por fuerzas polares. Es decir, que entre ellos se van a atraer gracias a un enlace o a un elemento que logra unirlos. Y por eso reciben estos enlaces covalentes que comparten sus electrones a través de enlaces. Se llaman fuerzas de Van der Waals, donde hay atracción bipolar, fuerzas de Kisson, fuerzas de Debye, fuerzas de dispersión de London, ¿no es cierto? O puentes de hidrógeno. Y si ustedes analizan ahí, hay una lagartija que tiene la posibilidad de caminar por las paredes, los techos, no se cae, es como si andara pegada, y ahí se aplican las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Entonces nosotros tenemos enlaces de valencia secundaria, o como decía en este caso, los enlaces de Van der Waals o fuerzas de Van der Waals, que son más débiles, ¿no es cierto?, que las uniones primarias, de valencia primaria, pero son responsables de fuerzas de cohesión intermolecular. Entonces, que intermolecularmente están muy unidas, ¿no es cierto? Estos enlaces o uniones interatómicas secundarias o físicas también, ¿no es cierto?, en contraste con los enlaces primarios, los enlaces secundarios no comparten electrones necesariamente, ¿sí? En vez de eso, sus variaciones de cargas entre moléculas o grupos atómicos inducen a fuerzas polares, ¿sí?, que atraen a las moléculas. Por eso dice de cohesión intermolecular. Ese animalito que nosotros veíamos, ¿no es cierto?, esto se llama lagarto gecko, ¿sí?, y se adhieren a techos y paredes por fuerzas de Van der Waals, ¿no es cierto?, que son estas uniones interatómicas. ¿Qué más? ¿Qué más? Los puentes de hidrógeno, ¿sí? Los puentes de hidrógeno, que es la interacción dipolo-dipolo, donde hay átomos de hidrógeno presentes, ¿no es cierto? Atracción entre moléculas de átomos, altamente electronegativos, el oxígeno con el flúor, o átomos de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno generalmente son de enlace doble, por eso son interacción dipolo-dipolo, y obviamente estos puentes de hidrógeno son muy importantes porque se forman en presencia de radicales altamente polares, ¿no? Radicales oxidrilo, por ejemplo, donde hay mucho oxígeno e hidrógeno, generan puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno generan
unas reacciones químicas durante la manipulación y la aplicación de los diferentes materiales. ¿Sí? El puente de hidrógeno, ¿cómo diría yo? El puente de hidrógeno es la fuerza electrostática, ¿no es cierto? Es una fuerza electrostática eminentemente atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno. Esta unión es de alguna manera parecida a una unión covalente o a otro átomo electronegativo que se pueden unir, y entonces forman por eso puentes de hidrógeno. Entonces, resultan de la formación de una fuerza de carga dipolo con un átomo de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno, en algún caso, oxígeno o flúor. De ahí el nombre de enlace de hidrógeno, ¿sí? Que no debe confundirse con un enlace covalente a átomos de hidrógeno. Este es un enlace de hidrógeno puro entre el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno o el flúor, que pueden ser elementos que los pueden llegar a unir, ¿sí? La reacción química de estos materiales es muy importante de analizar porque a través de estas reacciones químicas nosotros vamos a tener la posibilidad de ver las reacciones de endurecimiento, que obviamente son elementos que generan variables dimensionales, ¿sí? Hay expansión, hay contracción en los diferentes tipos de reacciones químicas. Entonces, entendiendo bien enlaces secundarios, enlaces primarios, interacción molecular, espacios y distancias intermoleculares, etcétera, etcétera, todos estos elementos a nosotros nos permiten analizar y ver los diferentes materiales que nos permiten a nosotros entender la forma en cómo estos materiales se van a producir, por ejemplo, los cambios de estado en la materia. Entonces va a haber una reacción química, ¿no es cierto? Una reacción química, y esa reacción química va a implicar un cambio de estado en la materia. Esta reacción química puede ser propia, puede ser inducida, pero generalmente va a provocar variables dimensionales, y estas variables dimensionales normalmente podrían producirse a través de los procedimientos o de los procesos, perdón, o de los procesos en los cuales existe. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen de aquí, de la derecha, que hay, este es un material de resina compuesta o un cemento, cualquiera de los materiales que puede existir, donde nosotros le aplicamos una luz y esta luz va a generar una contracción, ¿sí? Una contracción. Entonces existen variables dimensionales que pueden tener un impacto en la clínica del material o en el material restaurador. Entonces ahí voy a entender que existen varias formas de cambio de estado de la materia, ¿no es cierto? De que pasan de un líquido o un semisólido a un sólido, y que esto puede ocurrir por fraguado, gelificación, polimerización o por una reacción ácido-base. Todas estas son reacciones químicas en los diferentes materiales. Por ejemplo, aquí la reacción ácido-base de un cemento con óxidos con un material ácido. Entonces hay una reacción ácido-base que al final, después de ser un elemento viscoso, una pasta, va a endurecerse. Lo mismo ocurre con los yesos, donde tenemos sulfato de calcio y agregamos agua y obviamente, después de la mezcla, esta agua va a generar un endurecimiento y el yeso va a obtener la forma del molde donde ha sido vaciado. Las resinas compuestas polimerizan por acción de la luz, como en la anterior imagen, aquí hay acción de la luz, y nosotros tenemos que entender bien la forma y el comportamiento de estos materiales para evitar que esa contracción de polimerización pueda afectar, por ejemplo, a la restauración, a su estética o a la viabilidad de que esto en el tiempo no se enferme más. Así podríamos hablar de diferentes variables dimensionales, ¿no es cierto?,
que tienen o ustedes van a conocer como reología, donde hay un efecto reológico de expansión, por ejemplo, en el fraguado, o de contracción en la polimerización, ¿no es cierto? Y que estas contracciones podrían tener incidencia clínica porque al contraerse el material, deja una brecha, un espacio entre diente y material por donde entran bacterias. O si se expande este material puede tener áreas de fractura o microfractura del esmalte de los dientes y eso también producir lesiones en el tiempo. Estas variables dimensionales pueden identificarse como aquellos materiales que fraguan, expanden, los que polimerizan, contraen, los que gelifican pueden expandirse o pueden contraerse, ¿no es cierto? Hasta encontrar su equilibrio hídrico. Y la reacción ácido-base, que sería una reacción química sin cambios dimensionales. Esto tienen que tomarlo en cuenta, por favor, porque es una base para entender los materiales. Si ustedes aprenden esto, van a saber cuáles son los valores de cada material, o de expansión o de contracción, o si no existe ninguno de ellos. Entonces, muy importante entender estos elementos, porque cuando ya se hace un análisis de los diferentes tipos de materiales, este análisis me permite saber y entender bien cómo van a activarse estos productos cuando nosotros los trabajemos clínicamente. Cómo va a ser su comportamiento de un metal, cómo va a ser el comportamiento de una resina, cuál va a ser el comportamiento de los diferentes materiales que nosotros podemos ir utilizando en los materiales. Todo esto tiene que ver con las variaciones térmicas, por ejemplo, los materiales, y obviamente un material o un biomaterial, si ustedes quieren llamar, va a responder a una estructuración atómica y molecular y también a la del medio ambiente bucal en la que serán colocados. Entonces, estas variaciones térmicas pueden hacer que el material cambie sus proporciones, cambie sus dimensiones, y eso va a generar un proceso de ajuste o desajuste de los materiales, ¿no es cierto? Al igual que una cera, ¿no es cierto? En una vela, que si nosotros dejamos por el calor, esto se va a ir derritiendo hasta que la vela prácticamente o se evapora la cera o la cera líquida cambia la forma de los materiales. En ningún caso nosotros, bueno, cuando llevemos cera vamos a hacer este análisis de las diferentes variaciones térmicas, pero en realidad todo esto tiene que ver con los factores condicionantes de los estados de la materia, ¿sí? La distancia intermolecular y la energía, que son elementos sobre los cuales nosotros tenemos que estudiar mucho, y obviamente representan el hecho de que la distancia y la energía son elementos que se corresponden entre sí. Por ejemplo, si un material orgánico va a cambiar de estado y de ser una masa plástica se va a convertir en un sólido, aquí va a existir un cambio en la distancia intermolecular. Ese cambio en la distancia intermolecular genera energía. Entonces quiere decir que si esta molécula y esta otra están presentes y yo quiero solidificar, y esa solidificación implica que ambas moléculas se acerquen unas con otras, este acercamiento, este movimiento, este recorrido de esa molécula, de esa distancia intermolecular, va a generar energía. Y esa energía se puede ver traducida en aumento de temperatura, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que todo cuerpo que se mueve tiene que generar energía. Entonces, independientemente del tipo de materia, existe un factor que evita que los átomos o las moléculas se acerquen demasiado. Este factor se da entre los centros de dos átomos que están limitados por el diámetro de los átomos implicados. Este movimiento molecular, como dice el cuadro, se define en física como la energía de la fuerza integrada sobre una distancia, que son los factores condicionantes de los estados de la materia. Bien, hasta aquí vamos a quedar hoy día, son las 2 en punto de la tarde, ¿sí? Y vamos a quedar en estados de la materia para después entrar a propiedades de la materia. Si hay alguna pregunta hasta acá o quieren alguna respuesta específica, me pueden escribir en el chat de Telegram o del WhatsApp para que en el transcurso del día yo les vaya generando las respuestas a quienes tengan.
O si no, en la próxima clase al iniciar podemos hacer un repaso de lo avanzado hasta el momento antes de empezar la próxima clase, de la próximo temario, y así podemos tener respuestas a sus dudas o a lo que les pueda quedar como duda. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Solamente por razones, porque esta sesión se está grabando, por favor les pido abrir la cámara para que se puedan grabar sus caritas y que están presentes. Abran sus cámaras, por favor. Así los conozco un poquito, porque no sé ni quiénes son. Espere, doctor, me voy a peinar, por favor. Sí. Y ya es tarde, ya debe estar peinadito. Buenas tardes, doctor. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doc. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas, buenas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Ok, doctor. ya los vi a todos. Ya hice un recorrido, un planeo. Ahí están sus nombres. Doctor, buenas tardes. Y nos vemos el próximo jueves al mediodía. ¿Ok? Gracias, doctor. Hasta Está bien, luego. doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Que le vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Que tenga buen día. Hasta luego, doctor. Chao.